Bueno, continuando, amigo, gracias, Iber. Continuando con las ponencias, vamos ahora a dar pase a Víctor Román, ¿sí? Víctor, no sé si me puedes escuchar, amigo. Sí, claro, ya estamos por aquí. ¿Cómo están todos? Sí, a ver, listo, ok. Entonces, vamos a empezar con la ponencia de Víctor. Bueno, por cortesía lo voy a presentar, pero ya mi amigo es muy conocido a nivel de YouTube. Sería raro que no lo conozcan, ¿no? El canal de YouTube Microsoft Excel a todo nivel. Bueno, continuando en todo caso con las ponencias, haremos la presentación de nuestro amigo Víctor Román, que desde México nos va a mostrar el tema tiempo para todo con Power Query y coincidencias aproximadas. Bueno, para poder mencionar un poco sobre Víctor, Víctor es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, es creador del canal Microsoft Excel a todo nivel, un canal muy interesante donde podemos encontrar información de Excel y de Power BI. Es Microsoft MVP desde el año 2017, ¿no? Incluso ya le ha llegado su renovación. Y también trabaja para el Hospital Médico Sur en la Ciudad de México. Bien, amigo Víctor, el escenario es tuyo. Muchas gracias nuevamente por participar en este evento. Gracias, amigo. Gracias, Eric. Listo, déjenme compartirles mi pantalla. Bien. Bueno, pues bien, muchas gracias, Eric, por la invitación. Primeramente, agradecerte que me hayas contemplado para este evento donde, bueno, nos compartimos con grandes de los compañeros que se dedican a crear contenido. Datos, les platico rápido un poquito sobre mí, datos que ya mencionó Eric, pero bueno, sí, efectivamente, soy licenciado en Contaduría por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi canal de YouTube es Microsoft Excel a todo nivel. Tiene ya más de 245,000 suscriptores y efectivamente desde 2017 Microsoft me hizo MVP. Apenas el 1 de julio nos llegó no es cierto, el 5 de julio nos llegó la renovación y bueno, afortunadamente somos MVP por 2022 y 2023. Y bueno, hablando del tema que comentaba Eric, yo les voy a hablar un poquito sobre Power Query y vamos a hacer un ejercicio práctico que creo que muchas de las personas que se encuentran aquí conectadas van a coincidir conmigo porque seguramente hay más de uno aquí que todos los meses tiene que procesar información. Todos los meses tiene que bajar de algún sistema o tiene que recopilar datos, los tiene que analizar y los tiene que llevar a un reporte, el cual tiene que presentar a sus jefes, directores, gerentes, etcétera, ¿no? Y quiero empezar con esta frase que dice que las 3 cosas más difíciles de este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Y me voy a enfocar principalmente en esta que dice aprovechar el tiempo, porque además de que en las empresas se ha vuelto costumbre el hecho de que tengamos que irnos tarde, a veces porque hay mucho trabajo, a veces porque la costumbre de las viejas prácticas laborales es el que se va tarde, el que se queda 5 horas más, el que se pone la camiseta es el mejor trabajador, y no siempre es así. Y Excel es una de esas herramientas que efectivamente nos puede hacer grandes colaboradores en la cuestión de datos y no necesariamente tienes por qué quedarte tantas horas posterior a tu jornada de trabajo. ¿A qué voy con todo esto? Power Query es una de las principales herramientas y no sé, me atrevería a pensar por mi experiencia propia que es la mejor para aprovechar tiempo. Con Power Query tú puedes hacer muchos procesos al cual le vas a invertir tiempo una sola vez y posteriormente todo lo que tú hagas, Power Query lo va a hacer solo en unos cuantos segundos, solamente vas a tener que picarle ahí donde dice actualizar y todo el proceso que tú ya hayas realizado lo vas a tener en cuestión de 1 o 2 segundos y listo, has terminado el trabajo, que tal vez mes a mes, quincena a quincena, semana a semana, lo que tengas que hacer, lo vas a reducir de horas a minutos o a veces hasta segundos si es que tu proceso está bien delimitado. Ya les decía aquí,
y seguramente los compañeros en sesiones anteriores ya les hablaban un poquito de Power Query, o mucho les hablaban de Power Query, porque es una herramienta excelente. Dice que es una herramienta de extracción, transformación y carga, por sus siglas en inglés, Extraction, Transformation and Load, que ayuda a los usuarios de Power BI y Excel. ¿Esto a qué va? A que lo que van a aprender, o seguramente ya aprendieron con mis compañeros anteriormente, es que vamos a tener conocimiento por partida doble. Todo lo que aprendan de Power Query lo van a poder aplicar de la misma manera en Power BI y en Excel. Y eso está fabuloso porque entonces nos abre una puerta enorme a quienes no se han atrevido a tomar Power BI y actualmente utilizan Excel. Sin miedo, la verdad es que la herramienta Power BI obviamente es una herramienta mucho más amplia que Excel, pero en muchas cosas creo que podemos irnos metiendo al mundo de Power BI. Yo desde 2017, así como comencé a aprender Power BI, se los he ido compartiendo conforme voy aprendiendo, poco a poco, lo mucho o poco que he aprendido, y me ha servido bastante para revolucionar todo ese trabajo que ya hacía con Excel. Dice aquí, según estudios, quienes nos dedicamos a analizar información, gastamos 40%, y les digo que yo conozco personas que gastan más del 40% recopilando, preparando y limpiando datos. Esto supone una enorme cantidad de tiempo porque Power Query reduce drásticamente los tiempos. Los usuarios que lo han probado hablan de reducir tareas, lo que yo ya les mencionaba, en 3 horas a solo 3 minutos. Y a veces se los prometo que si elaboran bien su proceso, va a ser mucho menos de 3 minutos. Pues bien, esto nada más era una presentación muy rápida. Déjenme compartirles esta parte. Ahí confírmenme que ven mi pantalla de Excel ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Les platicaba al principio que las personas que están aquí en la sesión seguramente tienen este caso. Vamos a hacer este ejemplo, pero ustedes vayan dimensionándolo a esas tablas gigantescas que tienen de datos. Y resulta que mes a mes, y sobre todo cuando compartimos información con la gente o con más usuarios, nosotros tenemos que registrar información en tablas de Excel y nos sucede esto, miren. Por ejemplo, yo aquí tengo un listado de países en donde se va haciendo el registro, pero de pronto llega alguien, por ejemplo, aquí México, llega alguien que escribe México con J, escribe alguien que México dijo, pues para mí México es MX, para otra persona México lo pusieron como MEX, y así sucesivamente con todos los datos de estos países. Observen cómo alguien a Estados Unidos le puso USA o Estados U o E Unidos, y entonces empezamos a hacer una mezcla de datos totalmente que nos va a llevar mucho tiempo estar depurando los datos. Y si esa es una actividad que ustedes realizan mes con mes, pues entonces invertimos ahí una cantidad de tiempo impresionante, sobre todo cuando nuestras tablas o nuestros conceptos, imagínense un negocio de tlapalería que maneja más de 2,000 productos y que de pronto alguien o algunas personas nos ponen espacios de más, nos ponen conceptos que hacen que el material o el nombre de la descripción del producto sea diferente, pues depurar una cantidad enorme de datos seguramente les va a llevar tiempo, o actualmente les lleva mucho tiempo. Y hacer esto manual arregla el problema. Sin embargo, el hecho de que lo hagamos así lleva a que nosotros el siguiente mes, con las malas prácticas de las demás personas, o hasta a veces la nuestra, pues haga que nosotros tengamos que depurar esos datos mes a mes, nuevamente. Y entonces nunca se acaba el problema porque no tenemos a veces esa cultura de los datos o esa forma de registro, o a lo mejor podríamos hasta validar la información, pero no siempre estamos en el escenario ideal para tener la información lista para analizar, llevarla a una tabla dinámica y presentarla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar esto a través de Power Query? Existe algo en Power Query que nosotros llamamos coincidencias aproximadas. Nosotros, pues lo que haríamos en este caso tal vez es filtrar los datos y dices, pues sabes qué, esto es Argentina, esto también, y listo, filtro esto y literal le doy un pase así listo a que
Todo esto se llama Argentina, copio y pego. Sin embargo, eso no es necesario. Nosotros vamos a poder hacer esto a través de Power Query y se los voy a mostrar. Vuelvo a lo mismo, quiero mostrarles un ejemplo con datos muy sencillos para que ustedes se creen el problema grande y lo puedan resolver con este ejemplo que es mucho más fácil de entender. Entonces, vamos a tener aquí 3 tablas que nos van a servir para hacer este ejercicio y lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a ir, ¿cómo entra Power Query aquí? Nos vamos a ir aquí a la ficha datos y dentro de la ficha datos, seguramente mis compañeros se los mencionaron en sesiones anteriores, cuando tú les dices Power Query, muchas personas, aún siendo usuarios y que a veces se autoproclaman usuarios avanzados de Excel, no conocen la herramienta. ¿Por qué? Porque Excel dentro de su interfaz en ningún lado dice Power Query como tal, de manera inicial. Ya después el editor arriba lo dice, pero este grupo que ustedes ven aquí, que dice obtener y transformar datos, es de lo que les hablo. Todo este grupo que ustedes tienen acá es Power Query y pueden extraer datos de distintos orígenes de datos. Miren, vamos a revisarlos rápidamente. Por ejemplo, viene dentro de este menú que podemos extraer datos desde un archivo y desde ahí podemos trabajar con libros de Excel, podemos trabajar con archivos de texto que regularmente así bajamos de sistemas. Podemos meter en una carpeta muchos archivos y procesarlos a través de Power Query. Podemos trabajar con XML, con JSON, con PDFs, con bases de datos como Access, SQL y otros sistemas un poquito más a lo mejor cargados hacia la gente que trabaja en la parte de tecnologías de la información y hasta podemos extraer información de tablas que se encuentren dentro de un sitio web. Eso está bastante interesante. En nuestro caso, la mayoría seguro que vamos a lo rápido, trabajamos con libros de Excel. Y en este caso, para extraer información o conectar información de de Excel a Power Query, lo vamos a hacer con esta opción que dice acá, desde una tabla o rango. Listo, entonces me voy a colocar aquí en esta primera tabla, vamos a conectar primeramente estos datos. Aquí se me pasaba. Antes de esto, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que nosotros, de esta tabla donde registramos divisas y registramos Producto Interno Bruto, olvídense de los datos, son netamente ficticios, nosotros ingresamos las divisas con estas cantidades y mi necesidad es que yo relacione de estas divisas y este Producto Interno Bruto los datos hacia la parte correspondiente. Por ejemplo, aquí México, necesito llevar este dato a esta columna, igual de cada país. Pero si yo aplico, por ejemplo, un buscar V, es buena herramienta, sin embargo, tenemos que hacer más cosas ahí. ¿Por qué? Porque como ya les explicaba, para cuando llegue a MEX y yo quiera traer este dato, pues no lo va a encontrar porque vamos a tener este problema. Entonces, vamos a conectar primeramente estas 2 tablas y las vamos a relacionar con algo parecido que sería a un buscar V, pero dentro de Power Query. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí tenemos, me posiciono sobre la primera tabla que se llama registro. Me voy a datos y le decimos desde una tabla o rango. Y ahí está. Esta es la interfaz que nosotros tenemos de Power Query. Y nosotros aquí vamos a tener algunos datos. Déjenme, hago unos ajustes acá porque había hecho el ejercicio y hay que quitar unas conexiones para que no se me confundan. Vamos a repetir. Listo, ahora sí estamos desde cero. Estamos en la tabla registro, nos vamos a la ficha datos y le decimos desde una tabla o rango. Y esta es la interfaz de Power Query, seguramente quienes no la conocían ya la vieron en sesiones anteriores y si alguien entró por primera vez a la sesión, les comento que esta parte es Power Query y aquí nosotros podemos hacer un sinfín de cosas, crear más información, transformar obviamente, que es la finalidad de los datos, y crear un montón de cosas a través de muchas herramientas que solamente hace falta un solo clic. Y bueno, aquí como no vamos a hacer transformación de datos, lo único que vamos a hacer es crear la conexión de esa tabla de Excel a Power Query. Le decimos cerrar y cargar en. De momento, únicamente vamos a decirle aquí, crear únicamente la conexión, no vamos a hacer nada. Le damos aceptar. Y la segunda tabla, que es esta tabla que he llamado datos,
Esta de aquí, nosotros igual la vamos a cargar a Power Query. Nos vamos aquí a datos y aquí en datos le decimos desde una tabla o rango. También hacemos lo mismo, cerrar y cargar en, y únicamente también vamos a crear la conexión. Ahora sí, ahí viene la parte que me encanta y la parte interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos combinar este par de tablas para poder jalar los datos como lo hiciéramos con BuscarV. Me voy a mencionar BuscarV porque es como lo que más tendríamos a la mano, como que una de las funciones que la mayoría o todo el mundo conoce de Excel. ¿Y qué hay que hacer? Ahora sí, nos vamos a la parte de datos nuevamente y aquí nos vamos a ir a obtener datos. Y acá abajo, después de todos los orígenes de datos que nosotros podemos conectar a Power Query, acá abajo tenemos una opción que dice combinar consultas. Aquí en combinar consultas vamos a tener dos opciones, una que se hace llamar combinar y otra que se llama anexar. Nosotros vamos a utilizar ahorita esta que se llama combinar, le voy a dar clic y vamos a tener este cuadrito. En este cuadro nosotros vamos a combinar las tablas. Como yo necesito tener esas tablas conectadas, es por eso que hice solamente la conexión. Aquí yo voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí tengo, me dice que seleccione las tablas, voy a seleccionar la tabla que se llama registro y necesito indicarle con qué columna voy a relacionar con respecto a la otra tabla. Le digo que la columna que se llama país. Después vamos a conectar con la tabla que dice datos. ¿Y con qué columna nos vamos a relacionar? Igual con esta que se llama país. Observen lo que viene acá abajo. Acá abajo me dice qué tipo de combinación vamos a hacer. Yo aquí le voy a decir que quiero una combinación externa completa, es decir, todas las filas de ambas. Y le damos aquí. Y, ojo, aquí primero, ya vieron aquí que dice use coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Ahorita no lo vamos a hacer así. Primero vamos a ver paso por paso qué sucede. Pero ojo con este texto que viene aquí abajo, que dice, la selección coincide 546 de 1700 filas de la primera tabla con 12 de la segunda tabla. Ahí se nos corta el texto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hice ese buscar V, pero con Power Query, estos datos que nosotros tenemos acá, únicamente 546 conceptos de los 1700 que tiene toda esta tabla, coinciden. ¿Por qué coinciden solamente 546? Porque tenemos MEX, porque tenemos MX, porque tenemos México con J, porque tenemos Perú sin acento y con acento. Y como deben de ser exactos los conceptos, pues hasta ahí nosotros solamente coincidimos con 546. Si yo le doy a aceptar, vamos a ver qué hace Power Query. Ahí tenemos ya los datos. Me muestra la tabla. Las primeras dos columnas son de la tabla de registro. Déjenme, hago un poquito más grande esto. Aquí está. Estas dos tablas. Y lo que vemos acá es la relación que se creó con la segunda tabla, la combinación de consultas. Aquí lo que vamos a hacer es expandir la tabla. Vamos a dejar las tres columnas y le damos a aceptar. Y entonces aquí tenemos datos bien interesantes. Miren. Aquí nosotros lo que vamos a tener son los datos de... Vamos a tener los datos de México. Observen, todos los datos que sí coinciden exactamente se van a mostrar en estas dos columnas y ya efectivamente pues tengo una tabla donde ya tengo los datos que yo quería jalar por cada uno de los conceptos. Sin embargo, ustedes verán que en la parte de abajo yo tengo MEX, tengo México, tengo MX, Colombia, que era Col con punto, tengo Venezuela por ahí hasta con S, tengo VEN, Estados Unidos, mi Estados Unidos está correcto acá, pero si yo sigo bajando, tengo USA, tengo Estados Estados Unidos y así un montón de conceptos. Y entonces, pues no estoy con la posibilidad de tener el 100% de los datos. Y entonces, pues ahí tenemos un problema porque tendríamos que depurar el origen de datos si quisiéramos arreglar esto al 100%. Sin embargo, como sabemos que en el mundo ideal depurar los datos es repetir la actividad en el mes siguiente y no tiene entonces nada de efectivo, pues tenemos que buscar la manera de que estos datos, automatizar la coincidencia de estos datos para que nosotros sepamos
que cuando diga col, pues yo sepa que es de Colombia. ¿Existirá un proceso como ese? Efectivamente existe un proceso como ese. Vamos a repetir nuevamente. Vámonos al segundo ejercicio. Vamos a repetir la actividad. Nos vamos aquí a combinar consultas. Y aquí en combinar consultas tenemos este concepto. Nuevamente le decimos que queremos los datos de registro. Queremos los datos aquí con cada una de las columnas. Importante que acuérdense que hay que seleccionar las columnas. Y listo, ya estamos aquí nuevamente. Y nuevamente me dice la selección coincide 546 de 1722. Aquí vamos a darle externa completa. Y ahora sí, en este caso, hace rato yo hice nada más la opción así directo. En este caso, ahora sí voy a marcar esto que dice, use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Aquí entra esta parte genial que me encanta de Power Query, porque observen cómo va a cambiar la cantidad de conceptos que coinciden aquí, van a cambiar para cuando yo haga clic sobre este concepto. Miren, le damos clic, recarga y ahora me dice, la selección coincide con 882 de 1722 filas de la primera tabla. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que identificó de alguna manera que algunos textos son muy parecidos por ejemplo, México. El México con J es muy parecido y seguramente es de los conceptos que identificó aquí, y por eso es que ahora en lugar de 546 tenemos 1722. Vamos a darle aquí aceptar y vamos a ver nuevamente la tabla a ver qué cambios nos efectuó. Miren, vamos a activar nuevamente aquí esto, vamos a decirle que las 3 columnas y vamos a buscar datos que nos ayuden a ver qué pasó. Aquí tenemos, déjenme hago más amplio esto, ahí está. Vámonos un poquito abajo por aquí, a estos registros, miren. Aquí tenemos todos los que coinciden de manera exacta. Sin embargo, en la parte de aquí abajo, ustedes van a ver que tengo esto. Resulta que esas coincidencias aproximadas vieron que Venezuela, de aquella persona que me puso Venezuela con S, identifica que este dato de Venezuela, del país, del dato correcto, identificó que es un concepto relacionado, una coincidencia aproximada con los datos que nosotros tenemos. Y entonces, si empezamos a revisar y bajamos, resulta que aquí también, miren, aquí también resulta que Brasil con Z identificó que la coincidencia aproximada es Brasil con S, y efectivamente los datos son correctos. Vamos a ver un poquito más, creo que son 3 los conceptos. Aquí está el que yo les mencionaba. Resulta que México con J, que alguien lo escribió así, pues es el dato aproximado de México. Y con ese proceso ustedes van a poder, nosotros vamos a poder relacionar los datos sin que exista la necesidad de depurar los datos mes con mes. Y entonces, pues nosotros vamos a tener que ahorrar, vamos a poder ahorrar mucho tiempo dentro de nuestro proceso. Entonces, ahora sí, voy a cerrar nuevamente esta consulta porque, pues, vamos un poquito más abajo y me vas a decir, Víctor, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Aquí aún no estoy terminando, si recuerdan son 882 conceptos y pues nos hacen falta casi la mitad o más bien más de la mitad aproximadamente. Entonces, ¿cómo hago con esto? Antes de ir a esto les voy a explicar de qué trata un poquito, cómo detecta hasta qué nivel detecta esta coincidencia aproximada. Voy a cerrar nuevamente la combinación de consultas y vamos a repetir el proceso nuevamente. Vamos a darle aquí nuevamente, combinar consultas. Déjenme, veo por ahí unas preguntas. Vamos al final a terminar el ejercicio y al final dejamos un espacio en el tiempo. Creo que vamos a acabar antes de la hora, entonces dejamos al final
para las preguntas que deseen, ¿vale? De todas maneras, no sé, creo que sí les van a compartir estas grabaciones por si se quieren dar vuelta y repetir las veces que sea necesario esta actividad. Creo que sería bastante conveniente. Entonces, vamos a hacer nuevamente la combinación de consultas. Le decimos aquí en datos, nuevamente, y están aquí las 546. Le damos aquí, ahora son 882, pero nos falta mucho, nos falta realmente bastante para poder hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen lo siguiente. Acá abajo tenemos unas opciones que dicen opciones de coincidencias aproximadas. Aquí vamos a obtener más detalle de qué es lo que está sucediendo con esas coincidencias, porque efectivamente me identificó 3 conceptos que coincidían bastante, pero me faltan muchos otros que no coinciden. Entonces aún tenemos problemas porque más de la mitad o la mitad tenemos que aún no coinciden y entonces pues es parcialmente de ayuda, no es al 100%. Miren, aquí nosotros vamos a tener opciones, dice aquí, umbral de similitud. Resulta que cuando nosotros hacemos, cuando seleccionamos esta casilla de verificación que dice use las coincidencias aproximadas, resulta que hay un porcentaje de similitud de análisis de datos que hace Excel, o más bien Power Query, para decir, ¿sabes qué? Tales conceptos son iguales y considéralos. De hecho, miren, si vamos aquí, si paso el cursor sobre esto, me dice, esta opción indica el nivel de similitud necesario para que 2 valores coincidan. El valor mínimo de 0 hará que todos los valores coincidan unos de los otros. Es decir, no me estoy poniendo absolutamente nada estricto y tienen que ser idénticos los conceptos. Mientras que el 1 solo permitirá, al revés, todos los conceptos coincidirían, mientras que el 1 permitirá coincidencias exactas. Es decir, yo le pongo 1, me estoy poniendo demasiado exigente con los valores de los conceptos y entonces necesito que todos sean idénticos. Y aquí me dice el valor principal o el por qué me detectó algunos sí y otros no. Me dice el valor predeterminado es de 0.8, es decir, cuando yo selecciono la casilla de verificación de arriba sin mover nada de estas opciones, por ahí hay un micrófono abierto. Marcos Gutiérrez, por favor. Entonces, cuando tú seleccionas la casilla de verificación de arriba, pues resulta que en automático tú le estás diciendo a Power Query que te dé el 80% de similitud de los conceptos. Y con esto, por eso es que Venezuela, que solamente tenía una S, México, que lo estaban escribiendo con J, y Brasil, que era una Z, pues me identificó porque sí los conceptos se parecían en un 80% de acuerdo al análisis que hace Power Query. Entonces, con estas opciones avanzadas, abajo tenemos otro que dice ignorar mayúsculas y minúsculas. Podemos ponernos en ese plan de que sean mayúsculas y minúsculas que coincidan sí o no, lo podemos decidir. Hacer coincidir mediante la combinación de partes del texto, también lo podemos hacer. Y aquí me dice número máximo de coincidencias opcional. Aquí nosotros también podemos elegir si queremos un número máximo. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo aquí me quiero poner súper barco y decir, yo quiero que tenga una coincidencia, una exigencia mínima para que puedan coincidir, para que a lo mejor, por ejemplo, con Colombia, pues diga, ¿sabes qué? Sí parece que sí es, vamos a decirle que se parece. Voy a establecer uno extremadamente bajo, observan 30%, y observen cómo cambia el número de conceptos. Miren, voy a quitar estos 30 nuevamente. Ahí está. Miren, observen el texto. La selección coincide con 882 de 1722. Si yo le digo, dame una coincidencia, un umbral del 30%, el número de conceptos sube. Me dice, la selección coincide con 1050 de 1722 y eso está tal vez maravilloso, pero se presta a que algunos conceptos que no tienen nada que ver, pues tal vez no sean
los mejores o no sean correctos. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué sucede con esos cambios que yo he hecho. Vamos a expandir aquí los datos y vámonos a subir aquí un poquito esto y listo. Miren, vamos a ver qué otros datos. Miren, ya veo por ahí algunos, por ejemplo, que no estaban. Por ejemplo, de España. Como son pocos caracteres, acuérdense que son conceptos que no, que se analizan porcentualmente. Como son pocos caracteres, hace rato no me identificó que Hispana con España fuera lo mismo, porque de acuerdo al análisis no se parecía en un 80%. Y quiero entender que ese análisis lo hace también con base en el número de caracteres. Aunque era solo un carácter, no aplicaba o no llegaba el 80% del concepto. Y aquí ya vemos lo mismo. Aquí igual, miren, por ejemplo, en Perú, hace rato no me lo había identificado. Y Perú, pues ahora sí me dice, mira, Perú sin acento, si tú le pones un umbral más bajo, pues me identifica que efectivamente Perú es una coincidencia aproximada de Perú. O caso que es, miren, es bien claro. Que dice Costa R punto, si yo le bajé el umbral, pues me dice, mira, se parece porque dice Costa R y es Costa Rica. Y aquí afortunadamente los conceptos que está identificando sí son los datos relacionados a estas coincidencias aproximadas. Lo mismo vamos a tener acá arriba, miren, tenemos estados U, y si es de Estados Unidos, unidos con Estados Unidos. Esos datos, porque aquí son como muy claros, son países, pero tal vez ustedes tienen una serie de productos que tal vez la descripción varía, pero esa descripción al final tiene distintas medidas, podría generarnos errores. Todo eso va a depender a lo que ustedes necesiten en cada uno de los datos, de los conceptos. Ustedes pueden establecer ese umbral. ¿Para qué? Para que ustedes vayan teniendo los datos aproximados de manera correcta y bueno, lleguemos en algún momento, si fuese necesario o si fuese posible con ese umbral de similitud, pues sería increíble que tuvieran el 100% de sus datos. Sin embargo, vámonos a un tercer escenario. Voy a cerrar nuevamente esta consulta. Ustedes ya vieron que tengo una tabla aquí a la derecha. Y en un escenario con muchos errores, tal vez esta tabla les va a llevar tiempo, pero esta tabla también les va a permitir administrar los errores que ustedes vayan teniendo dentro de su organización, porque como les digo, seguramente muchas de las cosas que ustedes analizan, esto lo van a tener mes a mes. Y ya sabes los principales errores. Por ejemplo, yo ya sé que en mi organización hay una persona que me pone Brasil con Z, porque a lo mejor miren, ahí tenemos este concepto erróneo aquí con Brasil, Z. Ya sabemos que me ponen los distintos conceptos de manera errónea. Sin embargo, tenemos personas pues que me ponen Bra. Si esos errores ya son conocidos y tú los ves repetidamente mes a mes, pues no los depures manualmente. Créate esta tabla, que se llama una tabla de transformación, y en estos tú puedes colocar las veces de errores que aparecen y los errores frecuentes que nosotros tenemos y el concepto correcto en una tabla. Esta tabla debe de ir estructurada, no es como crear nada más la tabla ahí y así. Para que tú la puedas cargar a Power Query como una tabla de transformación, esta tabla debe tener 2 columnas y literal las tenemos que llamar así. Una columna que se llame From y una columna que se llame To. Y ahorita les voy a explicar por qué. Para cuando ustedes carguen esta tabla con todos los errores conocidos, cuando encuentre estos conceptos, vas a ver relacionarme qué dato es el correcto. Porque aún nos faltaron datos, seguramente algunos muy grandes, o por ejemplo no vi Chile, a lo mejor Chile aún ni con el 30% me daba una coincidencia aproximada, y entonces yo necesito hacer esta depuración al 100%, y si no la encuentras ni poniéndole un umbral de similitud del 20%, pues entonces necesitamos algo como esto. Y esto tal vez le inviertas tiempo la primera vez, o tal vez no tanto, ¿no? A menos que tengas una tabla increíblemente enorme.
Pero para cuando tú hagas esto, pues entonces le vas a invertir tiempo una sola vez y de ahí te va a tener los datos bien administrados para cuando los cargues nuevamente a Power Query y vamos a obtener el 100% de los conceptos mes a mes. No vamos a tener que hacer absolutamente nada, a menos que te aparezca un nuevo error. Y ahorita lo vamos a ver, mire. Vamos a repetir el ejercicio. Nos vamos ya a manera de práctica, así sirve que lo van conociendo la ubicación de las herramientas. Nos vamos a datos, nos vamos a obtener datos, combinar consultas. Y en este cuadro, pues aquí vamos a decirle que nos dé el registro. Seleccionamos la columna de país. Ahora que nos dé la tabla de datos. Igual seleccionamos la columna de país, observen, 546 de manera inicial, con el 80%, 882, y nos vamos a ir a mover algo por acá abajo, que dice, miren, observen, aquí ya no voy a mover nada, voy a ignorar esas opciones, y hasta abajo tengo esto que dice, tabla de transformación, y me dice opcional, porque estos datos no necesariamente los tenemos que modificar, solo podemos utilizar unos u otros. Por eso todos me dicen opcional. Entonces, observen lo que, si me coloco aquí, observen la explicación. Seleccione la tabla de transformación que se utiliza para asignar los valores como MSFT a Microsoft, es decir, los valores que tú hayas relacionado en esa tabla. Durante el proceso de creación de coincidencias, la tabla debe contener las columnas from to. Por eso les decía, esta tabla debe tener cierta estructura, no es como subir una tabla y le llamo como quiero a los encabezados, no, tenemos que ponerle from to y con base en esa, nosotros vamos a tener esos datos. Miren, si me voy acá, no voy a tener la tabla, ¿por qué? Porque la tengo que cargar, tengo que crear la conexión a Power Query. Entonces, de esta tabla de transformación también nos vamos a datos, le vamos a decir desde una tabla o rango. Como no voy a hacer transformación alguna, le digo cerrar y cargar en. Y nada más le vamos a decir de nuevo que nos dé la conexión. Le damos a aceptar y observen aquí en el panel de la izquierda ya tenemos registro, datos y aquí está la tabla de transformación. Ahora sí, vamos a repetir ese proceso. Nos vamos a combinar consultas, combinar y aquí vamos a seleccionar los datos de registro primero, ahí está. Ahora sí, datos. Seleccionamos la columna y vámonos aquí a utilizar coincidencias aproximadas. Y en estas opciones, ahora sí observen que ya tengo la tabla transformación. Aquí en la tabla transformación la voy a seleccionar y le damos a aceptar. A ver, espérenme aquí, algo sucedió de este lado, déjenme ver qué fue lo que sucedió. Un segundito, nuevamente, solo conexión, ahí está. Déjenme ver si aquí se me pasó algo, aquí está. Voy a eliminar la conexión y voy a crearla nuevamente. Ahora sí, nos vamos a datos. No es cierto, vamos a, desde una tabla o rango, seleccionada la tabla. Ahora sí, decimos cargar en. Y creamos nuevamente la conexión, le damos a aceptar. Y ahora sí, vámonos a la parte de combinar consultas. Combinar, le damos en registro, país, datos, país. Entonces se amplió esto. Le damos coincidencias aproximadas nuevamente. Ahí 882. Y aquí en la tabla de transformación, ahí está, miren, observen. Me dice, la selección coincide con 1722 de 1722 filas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Digamos que hizo una relación entre los conceptos que yo le indiqué, para cuando diga MX, dame México, para cuando diga Col, dame Colombia, para cuando diga CH, sea Chile, pero eso ya yo se lo indiqué de manera expresa. Cuando yo cargo esa tabla de transformación, vamos a darle a aceptar y vamos a ver nuestra tabla de Power Query. Ahora sí, nuevamente expandimos los datos, le damos a aceptar
y ya no hay datos que no se hayan cruzado. Observen, por ejemplo, algunos que no se cruzaban porque eran muy pocos datos. Aquí está, CH punto es Chile, Chi es Chile, Panamá con acento o sin acento, Colombia, por aquí tenemos Argentina, Argentina, Argent, Brasil, que tenía por ahí una S y una Z. Entonces, todos los datos ya están correctamente con esa tabla de transformación y ya no te tienes que preocupar, sobre todo cuando estos son datos colaborativos, ya no te tienes que preocupar por la parte de que la gente siga con sus malas prácticas. Yo sé que tenemos que erradicar la mala administración o el mal trabajo que a veces algunos elementos que por falta de conocimiento o porque no dimensionan la importancia de tener los datos correctos, pues trabajan así y eso a veces es muy complicado de erradicarlo. No es como que ve y toma un curso. Hay personas que porque tal vez tienen cierto perfil y los pusiste ahí a capturar datos o tienen tal vez determinadas características que no les permite erradicar ese problema, pues entonces puedes hacer esto y tú te quitas de problemas y ellos siguen trabajando a su forma y tú por detrás estás resolviendo el problema de otra forma y creo que también es válido. Miren, vamos a hacer, entonces ya tengo los 1700 conceptos cargados, le damos cerrar y cargar, ahora sí vamos a cargar los datos y observen cómo ya la tabla con los 1722 conceptos que nosotros teníamos aquí están, aquí son 1800 y tantos, nosotros ya tenemos. No es cierto, es que empezábamos del 101, ahí está. Nosotros ya tenemos la información totalmente disponible para hacer lo que quieras, una tabla dinámica, te conectas a esta, generas tu informe, generas lo que tú quieras, tus gráficos, ya lo veíamos con Iber en su excelente presentación, generas gráficos a partir de esto, lo que tú quieras, pero ya lograste relacionar los datos de estas tablas y tener el 100% de los datos. Y ya no falta quien me va a decir, oye, Víctor, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, en el registro 1823 llega alguien y, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué país. Miren, por ejemplo, llega alguien y para España me pone ESP. Según yo, no, sí estaba ESP. Algún otro, vamos a ponerle. Si alguien llega y me dice un nuevo error y me pone PANA, observen que con Power Query ya todos los cambios se hicieron. Voy a irme hasta abajo de la tabla para que vean. Ya lo único que yo tengo que hacer es actualizar y observen. Ahí me dice PANA, pero no tengo un dato relacionado a Panamá. Déjenme lo hago amplio. No tengo nada relacionado a Panamá y no me jala datos. Entonces, cada que encuentres tú un error, ya no vas a tener que hacer nada, sino que lo único que vamos a ir a hacer es administrar esta tabla. Me dice, ¿sabes qué? De Panamá me apareció un nuevo concepto, un nuevo error, el cual llamaron PANA. Lo agrego a la tabla de transformación, le doy a actualizar a Power Query y entonces yo ya tengo datos de PANA. Y ahorita lo ves bien sencillo, lo ves bien básico, dices, pues ese dato lo pongo manual y se acabó. Pero dimensiona esto que tienes 1200 conceptos que dicen PANA o nuevamente un error enorme o llegó alguien más que todo lo que dice Panamá lo puso como PANA y entonces todos estos datos pues los modifico así y observen, ya no tuviste que hacer nada, tú administras aquí toda esa serie de conceptos, los agregas, algunos que sean nuevos que aparezcan dentro de tu tabla de registro y se acabó el problema. Nosotros ya tenemos el dato de Panamá, ya lo tenemos también dentro de nuestra tabla y listo, a partir de aquí, pues hacer todo esto que ya les mostraron seguramente mis compañeros en las sesiones anteriores, tablas dinámicas, procesar los datos y entonces, pues vamos a duplicar estos datos. Imaginemos que esto es lo de un mes. Estos datos, pero no es aquí, va a ser acá. Imaginemos que todo esto es lo de un mes. Aquí viene el mes siguiente, lo único que tú tienes que hacer para efectos de esto con Power Query,
pegaste otros 1722 conceptos y lo único que tienes que hacer ya que procesaste los datos es netamente darle clic derecho, actualizar y se acabó el problema. Observen ahí aparte de 1800, ya nos fuimos hasta 3,783 registros. Y entonces mes a mes tú ya te vas a encargar nada más de pegar los datos y verificar obviamente que todos los datos no tengan errores. Si agrega uno nuevo, lo agregas a la tabla de transformación y se acabó el problema. Un proceso al que seguramente mes a mes le inviertes 3, 4 horas o a lo mejor hay quienes días. Yo conozco una persona que hacía un proceso que tardaba aproximadamente 4 días y con herramientas como esta se lo bajamos a 1 o 2 horas aproximadamente. Entonces se logra bastante ahorro de tiempo con este tipo de herramientas y de verdad, por eso es el título de la sesión, Tiempo para todo con Power Query, porque Power Query con todo este proceso automatizado te puede llevar a ahorrar una cantidad de tiempo. Si tú multiplicas esos 20 minutos a la semana que ahorraste pensando 20 minutos y que me suena poco, lo multiplicas a la semana y lo multiplicas al mes y lo multiplicas al año, pues seguramente vas a ahorrar un montón de tiempo de productividad que vas a poder hacer y aprovechar para otro tipo de cosas. Pues bien, creo que hasta aquí he cumplido con el objetivo de esta sesión. Ahora sobran unos cuantos minutos de la hora. Ahora sí, si gustan, revisamos algunas preguntas. Espero que no hayan quedado unas hasta arriba entre los comentarios. Por ejemplo, veo aquí alguien que me dice, yo tengo Excel 2016, no me sale esa opción, por eso pregunto. Se supone que desde Excel 2016 en adelante, Power Query ya viene dentro de Excel. Si no lo tienes a la mano, seguramente hay que activar el complemento. Mira, cuando tienes complementos deshabilitados, te vas aquí a la ficha Archivo, te vas aquí a Opciones, y en Opciones, aquí en la parte de complementos, seguramente no lo tienes habilitado, deberían de estar por acá, te vas a Complementos com, si no me equivoco. Y mire, aquí deberías tener Power Query. Si no lo tienes, y si está ahí, nada más le das la tilde y lo puedes activar, porque desde 2016 Power Query ya viene. En versiones de 2010 y 2013 tenías tú que bajar Power Query de la página de Microsoft e instalarlo en tus versiones de Excel, pero en 2016 creo que ya se podía. Déjenme ver por aquí si hay alguna otra pregunta. Una excelente opción para limpieza de datos, sí, efectivamente. Hay un Panamá que quedó como Canadá, ok, bueno, checo esos datos, fueron datos que yo puse rápidamente así, lo checo. Y si hay un error como Panamá que esté como, eso mismo, me imagino que esa pregunta me la hicieron antes de que yo hiciera el ejemplo y miren, casi quedamos igualitos en los conceptos, entonces... dice 1822 tiene error, sí, claro. Y bueno, creo que no sé si haya más preguntas o si alguien quiere participar a través del micrófono, hacer algún comentario, una pregunta, lo que quieran, qué les pareció la sesión. Igual soy todo oídos. Buenas tardes, profesor. Le hacía una pregunta que si se requiere llevar un orden al seleccionar cada tabla. Nadie. Espero que sea porque les haya quedado claro y no porque la sesión haya parecido aburrida o poco interesante, pero bien, es esto lo que les quería mostrar. Eric, no sé, no veo preguntas, nadie quiere hablar, están tímidos. Y bueno, pues si no es otra cosa, pues bueno. Amigo, ¿me escuchas? No te escuchas bien. Una pregunta. Hola, ¿me escuchas, amigo? No sé si puedes alzar tu volumen. A ver, dame un segundo. Sí, creo que Pepe te estaba haciendo una pregunta, amigo. A ver, espérame. ¿Sí? A ver, ahora sí, díganme. Buenas tardes. Le preguntaba, maestro, que si se requiere llevar un orden al seleccionar cada tabla al momento de combinarlas. Un orden dentro de... Ajá. Primero seleccionó registro y luego seleccionó datos. Sí, claro. Tienes que seleccionar, me imagino que te refieres a la parte de aquí en combinar consultas. Es correcto. Aquí, ¿no? Sí, aquí siempre tienes que seleccionar primero la tabla a donde van a ir los datos, es decir, hacia donde van los datos
y después la tabla de donde vienen los datos para hacer la relación. Mira, si yo pongo datos aquí y coloco registro acá, no hay un texto que me indique la coincidencia de los conceptos, sobre todo por el tipo de combinación que voy a hacer. Observas que aquí ya no me aparece el texto porque no estoy relacionando en ninguno de los datos. Entonces, siempre va de los datos de donde van hacia, desde hacia. Entonces, si aquí yo selecciono registro, selecciono aquí y selecciono datos y observa, aquí sí ya viene el texto con los conceptos que nosotros estamos haciendo la coincidencia. Ok, muchas gracias. Por nada, gracias por tu pregunta. Perdónenme, creo que tenía muy bajo el volumen de los altavoces, por eso no los escuchaba, una disculpa por ello. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Profesor, disculpe, ciertamente en la tabla cuando ya tenemos la relación hecha, la corrección, vamos a ver la transformación, en la línea 3751, ahí la señalé, está asociando Panamá por un lado con Canadá por el otro, es decir, ahí sí todavía mantenemos un error. Y ese creo que todavía estaba representado en la parte cuando estaba seleccionando, si mal no recuerdo, el 30%, estaban los dos datos uno arriba del otro mal relacionados, pues. Seguramente, a ver, habría por eso? Sí, seguramente, ahí seguramente fue un error mío de a la hora de pasar los datos, o seguro que puede ser un problema con sí, ya lo vi, tienes totalmente la razón. No sé si sea por la aproximación. Me imagino que sí, porque Canadá y Panamá tienen ahí ciertas letras y palabras que tengan ahí los datos. Sin embargo, al final, lo que yo hice fue hacer la tabla de transformación, aunque aquí en la tabla de transformación no veo, a ver, déjenme ver Canadá. Canadá tiene estos tres conceptos. No debería haberme dado el dato, y aquí Panamá pues no tiene ninguno relacionado a Canadá, o no, o habrá hecho de manera en cascada los cambios. Primero identifica con base en la coincidencia aproximada y posteriormente pues te da el dato. Déjame checar qué pudo haber sucedido y les retroalimento a través de Eric qué pudo haber pasado, porque no veo en la tabla de transformación, no veo algo que aquí diga Canadá, que eso ahí sí pudo haber sido mi error. No, vino de mucho antes, con seguridad, cuando estaba colocando creo que como el 30%, algo así, de por allí vino la semejanza. Sí, si debió haber no sido, recuerdo. sí, debió haber sido cuando coloqué el 30%, y por eso aclaraba que fuéramos muy cuidadosos, porque vean, ese error yo no me di cuenta hasta ahorita que me lo mencionas, pero sobre todo cuando les decía, tenemos nombres de productos que son los mismos y que al final tienen determinadas medidas o demás, habrá que tener mucho cuidado con manejar el umbral de similitud. Y si a mí me preguntan, yo lo ideal que les recomendaría en este caso es una opción, pero yo sí me iría directo tal vez a poner una tabla de transformación y tener el 100% de una sola vez. Muchas gracias ahí por la observación, y me imagino que debe ser ahí por ese umbral de similitud que coloqué. Exacto, dice por ahí Nelson, lo mejor es trabajar con el from to. Sí, eso mismo es lo que yo pienso también, sobre todo porque tienes que estar haciendo pruebas. A lo mejor si haces prueba de un porcentaje en donde directo te vas al 80% y te da el 100% de tus coincidencias, te vas directo al umbral de similitud, pero si no es así, pues mejor, ya tenemos muchas herramientas, por ejemplo en Excel, en la nueva función únicos, puedes rápidamente sacar los conceptos únicos y relacionar los datos que son error rápido para crear esta tabla. Creo que tampoco nos llevaría mucho tiempo, porque ya tenemos más herramientas con las nuevas funciones de matrices dinámicas que creo que nos pueden ayudar más, aunque tengamos miles o cientos de miles de registros.
Muchas gracias a todos los demás que también están mandando ahí comentarios de felicitaciones y que les pareció buena la sesión. Espero que les haya dejado algo de provecho. Y pues bien, Eric, si no hay alguna otra pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias también, agradecerles por la invitación. En mis redes sociales, principalmente actualmente estoy como Excel a todo nivel en Instagram. En Facebook me encuentran como Víctor Román Castro y también en el grupo de Facebook en Microsoft Excel a todo nivel. Así me pueden encontrar en redes sociales donde actualmente me muevo un poquito más. Listo, Eric. Bien, amigo, muchas gracias por tu presentación. Te agradezco bastante por la participación. Bien veo que los comentarios son muy buenos, como siempre, Víctor, demostrando el manejo que tienes de la herramienta de Excel.